Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la charla de hoy en la que vamos a hablar de la innovación pública abierta y de este nuevo paradigma de colaborar entre el sector público y el sector privado para transformar los servicios públicos, pero también para transformar los ecosistemas de innovación. Alguien podría pensar que esto es un poco arriesgado porque el sector público pues lleva años trabajando en un paradigma mucho más cerrado, donde la colaboración con el sector privado en muchos casos ha sido anecdótica y un poco en lo que se circunscribe más a la prestación de servicios públicos a través de la contratación. Pero en estos momentos, y es un poco lo que trataremos de mostrarnos en la charla de hoy, es que no hacerlo es el mayor riesgo porque nos estaríamos quedando fuera de este nuevo paradigma que invita pues, bueno, a construir este sector público mucho más abierto y que busque la colaboración para avanzar. Bueno, me presento antes de nada. Yo soy Sandra Sinde, soy experta en temas de innovación abierta pública, en compra pública de innovación y en desarrollo de ecosistemas GovTech. Y un poco, pues bueno, ¿cuáles son mis logros en este ámbito y qué me apasiona? Pues bueno, podría decir que más o menos en términos de kilómetros recorridos, pues he recorrido 3 veces la distancia de la Tierra a la Luna para bueno, desarrollar muchas actividades, ya sean charlas, jornadas, talleres, actividades más de consultoría, en las que bueno, he impactado como en 6.000 personas en el sector público con este enfoque de buscar otra forma de innovar, ¿no? Y creer que es imposible. Esto me ha llevado a trabajar en los últimos 10 años pues en más de 10 países, con más de 30 entidades públicas y sobre todo algo que me hace estar muy orgullosa es poder desarrollar todo esto en mi ciudad natal, que es Santiago de Compostela, en Galicia, y en un sector como es el sector sanitario, ¿no? Y además contribuir, pues en el caso del Servicio Gallego de Salud, a ser pues la mejor estrategia en temas de innovación abierta y compra pública de innovación a nivel europeo. También he trabajado muy intensamente en todo lo que ha tenido que ver con la difusión a nivel internacional de este nuevo paradigma, pues poniendo en marcha un blog ya hace como más de 5 años y creando un poco el Foro Iberoamericano de Compra Pública de Innovación e Innovación Abierta, que ya va por 4 ediciones y este año 2023 tendrá la 5ª edición en Valencia, ¿no? Bueno, es un poco, esa soy yo. Llevaba 10 años trabajando en un sector privado, en una gran compañía y ahora pues iniciando un proyecto profesional más propio. ¿De qué vamos a hablar en esta charla? Bueno, básicamente la he estructurado en 3 grandes actividades. Primero una de reflexión. ¿Qué tenemos un poco para afrontar este nuevo normal, esta situación que creo que ha cambiado mucho en los últimos años? A nivel individual, a nivel de organizaciones y a nivel de dinámicas también de las regiones. ¿Cómo visionamos o por qué es importante en este nuevo escenario la innovación pública abierta y qué debemos de tener en cuenta a la hora de implementarla, ¿no? Y sobre todo el punto clave que tocaremos durante toda la charla es que lo que buscamos o hacia dónde caminamos es hasta un sector público que sea emprendedor y que apueste por esa innovación abierta. Llevamos años donde el sector público ha acompañado, ha apoyado el emprendimiento y ahora lo que buscamos con este nuevo enfoque es que el sector público sea emprendedor. ¿Qué supone esto? Y qué requiere es un poco lo que explicaremos. Bueno, entrando en esta primera parte, en la de reflexión, me gustaría un poco explicar de dónde veníamos y a dónde hemos llegado en estos años post-pandemia, ¿no? Pues veníamos allá en el 2019, ya vivíamos en un entorno VUCA, ¿no? Que la gente, bueno, describía así por las palabras en inglés: volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero esto se veía a nivel de cómo funcionaban pues, las dinámicas del sector empresarial, de cómo estaban cambiando pues, bueno, los avances tecnológicos. Y bueno, aquí lo he querido un poco representar como esta gran ola que ya estaba ahí. ¿Qué ocurría? Que en muchos casos parecía que eso no iba a llegar o no iba con nosotros, ¿no? Sobre todo en aquellas entidades del sector público. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que durante pues, la pandemia, a mí me gusta decir que este entorno VUCA se ha transformado en un entorno curva, ¿no? El entorno curva básicamente son las mismas letras dadas la vuelta y donde se ha añadido una nueva letra, que es la R de remoto.
Entonces, esto evidencia que hemos pasado de las olas a las curvas. Si antes veíamos una ola y nos asustábamos, bueno, pues ahora parece que lo que tenemos delante es una carretera de constantes curvas, donde no sabemos en una carretera de curvas qué nos depara el siguiente trayecto, y eso nos obliga pues, a experimentar mucho más e ir mucho más atentos, ¿no? Bueno, esta situación, el culpable, pues bueno, ya todos lo conocemos, ¿no? Pues es el COVID-19, que nos ha hecho pues cambiar mucho a nivel individual, como decía, a nivel de organizaciones y a nivel de dinámicas de territorios. Entonces, esta nueva ola que trae, que además es esta ola con curvas, lo que ha hecho es acelerar una historia que ya estaba ahí, ¿no? Ha acelerado pues, estos cambios que ya eran evidentes, pero ahora los ha hecho mucho más rápidos. ¿Y qué ha traído? Bueno, pues ha traído que a partir de ahora ya lo que estamos viendo y cómo se están comportando todos los gobiernos son pensar en todas las actividades que los mantenga en alerta. En alerta en el sentido de tener más prevención y menos diagnóstico y acción cuando suceden los problemas. Y los problemas de todo tipo, problemas de seguridad, problemas de ciberseguridad, problemas enfocados a mejorar o garantizar la equidad entre los ciudadanos, pero todos aquellos problemas vinculados a cómo prestamos los servicios públicos de una manera mucho más preventiva. También esta gran ola lo que nos deja ver es que el desarrollo tecnológico es clave. Quiero decir que no vamos a poder resolver los problemas que tenemos si no echamos mano de la importancia del desarrollo tecnológico, de la ciencia y la tecnología, pero que tenemos que hacerlo de manera ágil y que además debemos centrarnos en resolver necesidades. Es decir, no se trata de incorporar la tecnología por incorporarla. Esto nos pone en valor un poco lo que es en esencia también el germen de esta charla, ¿no? La innovación o todo lo que tiene que ver con la era colaborativa, la innovación abierta, colaborar, co-crear y desarrollar estas vinculaciones como mucho más cercanas. También la colaboración con el sector privado pasa a tomar un sentido de propósito organizacional y valor compartido. Es decir, empiezan a surgir muchas empresas que, aparte de querer ganar dinero, que evidentemente es lo que toda empresa quiere, sí que buscan resolver a través de su propósito organizacional un problema de índole social. Y hay algo que permea un poco y que está ahí más latente que nunca, y es la sostenibilidad y la vinculación con los grandes objetivos que tenemos de desarrollo sostenible con las agendas 2030. Es decir, ningún gobierno puede desarrollar ningún proyecto, ninguna política pública sin tener en cuenta los aspectos de sostenibilidad. Entonces, lo que nos trae esta ola es que tenemos nuevos problemas, pero que además estos nuevos problemas no podemos abordarlos de manera que mantengamos nuestras estructuras verticales para responder a problemas que son mucho más complejos y mucho más horizontales. Un poco me gusta aquí nombrar, o me parece que al final lo que estamos evidenciando es que se nos está acabando o se nos ha acabado el mundo de las certezas, ¿no? En el sentido de que pues, la crisis que hemos vivido no ha sido el fin del mundo, pero sí ha sido el fin del mundo como lo conocíamos hasta ahora, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta de que somos más vulnerables, de que no somos para nada autosuficientes y que realmente, pues bueno, esto cambia un poco los esquemas de pensamiento. Si esto es así, las políticas públicas no pueden ser ajenas a este cambio, y es muy diferente prestar servicios públicos en un mundo en el que ya nada es cierto, ¿no? O que la incertidumbre es lo que tenemos que acostumbrarnos a gestionar. Y no estamos acostumbrados ni a diseñar políticas públicas en entornos de incertidumbre, ni a gestionar proyectos derivados de esas políticas públicas en ese entorno de incertidumbre. Si tuviéramos que evidenciar el momento en el que nos situamos, yo creo que sería algo así. Estamos ante una página en rojo. ¿Y por qué en rojo y no en blanco? Porque alguien podría pensar, bueno, esto ha sido una gran crisis, vamos a empezar de nuevo, y es porque sí, vamos a empezar de nuevo, tenemos la página limpia, pero está roja porque es señal de alarma. Es decir, tenemos una crisis climática que nos está diciendo que según cómo hagamos las cosas,
pues continuaremos o no continuaremos teniendo planeta. Entonces, la idea es que tenemos una página en roja, sí está limpia, podemos iniciar de nuevo, pero creo que es que tenemos que tener en cuenta esta señal de alarma constante. Bueno, ¿y cómo se está reaccionando? ¿Cómo se están reaccionando los distintos gobiernos a todas las escalas, nacional, regional o local, en distintos ámbitos geográficos? Bueno, hay aquellos que siguen creyendo que hay que pasar el momento, no ahogarse y un poco responder a las urgencias, ¿no? Hay los que están empezando a reaccionar con nuevas ideas o desarrollando nuevos proyectos, pero al final los métodos que aplican son los métodos que ya conocen, ¿no? Los mismos instrumentos de política pública o las mismas formas de organizarse y formas de gestionar. Hay los que aplican tecnología, pero simplemente creen que la tecnología es la solución, y la invitación que queremos hacer es que busquemos surfear esta ola. Si esa ola ya estaba ahí, si esa ola se ha acelerado, lo que vamos a hacer es buscar la forma de surfearla, pasarla, y además que de alguna manera sea divertido, y que generemos las conexiones para salir a flote un poco de esta situación, ¿vale? ¿Por qué? Porque solos no lo vamos a hacer. Entonces, este era el primer punto, la parte de reflexionar sobre esta situación en la que nos encontramos, y avanzamos hacia, bueno, ¿qué se está visionando? ¿Hacia dónde están avanzando? Y aquí me gustaría pues, citar y traer un poco a esta charla la visión de una persona que creo que va muy en línea con lo que vamos a contar, ¿no? Que es Mariana Mazzucato, que es una economista italoamericana, que defiende esta idea de la visión del Estado más emprendedor y el papel del sector público como el tractor de las políticas de innovación. Y que además en este momento debemos utilizarlo más que nunca, porque podemos utilizarlo para desarrollar esta economía más inclusiva y más sostenible. Es decir, podemos avanzar en el desarrollo económico, pero de una manera más inclusiva y más sostenible. ¿Ello que vamos a necesitar? Bueno, pues vamos a necesitar un nuevo vocabulario. Quiero decir, el lenguaje es muy importante, y cuando intentamos cambiar algo, la forma en la que hablamos también es importante. Ya lo decía el Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, y lo que tenemos que buscar ahora es ampliar los mundos de aquellas personas que tienen la capacidad de liderar las políticas públicas del futuro. Estas personas tienen que dejar de utilizar pues en su vocabulario aquello que hablábamos de corregir los fallos del mercado, de la mano invisible del mercado que decía Adam Smith, para empezar a pensar en políticas que co-creen y orienten mercados, que desde los sectores públicos, desde los ámbitos públicos, dirijamos a desarrollar un sector o una tecnología en un territorio, y a partir de ahí empezar a generar un ecosistema alrededor que le dé más valor, ¿no? Esto nos va a obligar a que el riesgo no debemos eliminarlo en la actividad pública, sino que debemos de abrazar esta incertidumbre. Esto también nos lleva a dejar de pensar que el sector público actúa siempre con leyes que tiene que cumplir y que son piedra, hay que cumplirlas, a buscar entornos regulatorios de prueba que nos ofrecen los sandbox, ¿no? O un poco todos los ámbitos de Living Labs, testbeds, un poco que nos permiten generar esos espacios para desarrollar experimentación. Y debemos de empezar a pensar no solo en algo muy economicista, el coste-beneficio, sino en lo que buscamos de los efectos colaterales dinámicos cuando desarrollamos estas políticas públicas. Bueno, ¿cómo hacerlo? Porque aparentemente esto supone como un cambio en la forma de actuar, ¿no? Bueno, pues yo lo he ejemplificado aquí un poco en resolver una operación matemática, ¿no? que en esencia es bastante retadora. Por un lado, las administraciones públicas y en el ámbito local se encuentran a una condición que es: la ciudadanía cada vez es más exigente y está más conectada, viaja más, conoce más lo que sucede allá afuera, los proyectos son más complejos y tocan más áreas, y además tenemos menos recursos para ejecutarlo. Y todo esto lo multiplicamos porque este entorno curva nos obliga a desarrollar estos proyectos en esta situación, ¿no? Entonces, la única solución
que yo veo para dar respuestas a esta ecuación realmente es echar mano de la innovación. Pero echar mano de la innovación de una manera diferente, porque sí es cierto que el sector público ya venía innovando, pero venía innovando creando unas agencias, unas unidades, unas áreas, unas secretarías que eran las que desarrollaban esa innovación o promovían esa innovación. Y esas áreas desarrollaban programas de apoyo, ya sean incentivos fiscales, ya sean subvenciones, ya sea todo tipo de instrumentos para que su cometido era que se promoviera la innovación en el sector privado. Pero lo que ocurre ahora es que lo que buscamos es que la innovación no sea obligación solo de la Secretaría de Innovación de turno, de la Agencia de Innovación de la ciudad, sino que sea en conjunto del sector público local. Y cuando hablamos de esto, hablamos de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Transportes, que todas deben de tener esta preocupación. Y que además esto debe de hacerse en colaboración con la ciudadanía y con las empresas. Bueno, ¿y cómo organizamos todo esto donde todos parece que ahora tienen la obligación de innovar y además tenemos más agentes para introducir en la innovación, ¿no? De entrada, parece que esto genera una gobernanza complicada. Bueno, primero tenemos que saber cuál es el camino para llegar a este nuevo paradigma y lo planteamos así. Primero, existen esos problemas, tenemos que conocer esos problemas. Os sorprenderíais de cantidad de entidades públicas que no conocen cuáles son sus problemas reales. Conocen un poco pues cuáles son los síntomas y cosas que año tras año vienen ejecutando y siguen ejecutando, pero que ataquen esos problemas o que hayan determinado de manera clara esos problemas en un entorno de colaboración con los usuarios finales son bastante pocas. Para poder transformar esos problemas en esas oportunidades de innovación, digamos que en medio debemos de generar el concepto de desarrollar esas entidades como organizaciones innovadoras. Solo así le va a permitir poder identificar esos problemas y poder trasladarlos a oportunidades de innovación. ¿Qué nos exige esto? Bueno, primero nos exige transformación. Esto está claro. Esta transformación, además, es a nivel individual y a nivel de la organización y nos permite transformarnos a nosotros mismos y transformar la forma en la que hacemos las cosas. Y nos lleva a introducir lo que es el título de la charla, ¿no? La innovación pública abierta. ¿Y qué significa esto de ser abierto, ¿no? Bueno, pues aquí el concepto original de la innovación abierta se lo debemos a Henry Chesbrough y él, bueno, habla de abrir las necesidades y oportunidades de una entidad al mercado y a la sociedad para ser resuelto en conjunto con los actores del ecosistema de innovación, desarrollo e innovación, ¿vale? El concepto pues surge en los años 90, más en el sector privado, y bueno, ahora se traslada al sector público, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es esto en el sector público? Porque cuando trasladamos un concepto que viene del sector privado al sector público, realmente va a tener algunas diferencias, ¿no? Bueno, la primera es que la innovación pública abierta básicamente busca esa conexión e integración con esos agentes externos, pero lo que vamos a buscar en la innovación pública es crear valor público. En una empresa lo que quiere es mejorar su competitividad, desarrollar productos más innovadores, más exitosos, que lleguen al mercado, que los consumidores compren más, ¿vale? Pero cuando hablamos de innovación pública, estamos hablando de crear valor público. ¿Y cómo creamos valor público? Pues creamos valor público cuando tenemos mejores hospitales, cuando atendemos más rápido a las personas, cuando las atendemos de manera que ellos sientan que los estamos atendiendo mejor y cuando generamos o introducimos el concepto de experiencia de usuario en todo aquello que desarrollamos desde el sector público. Bueno, esto nos lleva a que, como hablábamos, cómo convertimos esas necesidades en esas oportunidades de innovación y esas oportunidades de innovación cómo se resuelven a través de soluciones que existen en el mercado o que pueden desarrollar empresas del mercado que tienen capacidad de innovar, ya sean startups, pero también pueden ser universidades o centros de investigación. Entonces, básicamente, una actividad de innovación abierta lo que nos estaría buscando es conectar esas necesidades con esas soluciones. Y esto podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo de una manera más proactiva, donde el sector público está identificando estas necesidades de manera recurrente,
o podemos hacerlo de manera más reactiva, ¿no? Podemos estar viendo, escuchando, dar un poco opción a que conozcamos el tipo de soluciones que están ahí y ver si alguna encaja con los problemas que yo puedo tener. Y para poner en marcha esta rueda, este círculo un poco virtuoso de la innovación pública abierta, tenemos distintos instrumentos. Tenemos instrumentos pues, que pueden ser pues, las contrataciones públicas a través de la compra pública e innovación, pueden ser instrumentos como los sandbox, más enfocados a estos entornos regulatorios, más temas de living labs, entornos de prueba. Bueno, tenemos distintos instrumentos, no vamos a entrar a eso, pero digamos que en esta nueva filosofía un instrumento funcionará mejor en un caso o en otro caso, ¿no? Pero lo difícil aquí, más que es conocer los instrumentos o conocer un poco cómo funciona, es cómo es practicarla, ¿no? Cómo es de difícil llegar a una entidad pública y decirle que este es el camino por el que tiene que ir. ¿Por qué? Porque normalmente vas a encontrarte con situaciones mucho como las que están ahí dibujadas, ¿no? Trabajadores públicos muy ocupados, y eso es cierto, muy ocupados, con muchos papeles que resolver. Lo que pasa es que a veces no se preguntan si todos esos papeles que tienen que tramitar son necesarios. Y pues cuando hay ese acercamiento y cuando se intenta crear esa conexión con el exterior, lo primero que van a decir es no tengo tiempo para esto, ¿no? Entonces puede pasar como en esa imagen, ¿no? Que alguien tiene pues una solución que te permitiría ir más rápido, como unas ruedas redondas, pero tú sigues cómodamente con tus ruedas cuadradas porque algo avanzas y muy ocupado. Por hacer una analogía para entender cómo de diferente es empezar a introducir la innovación pública abierta en el sector público, me gustaría un poco, bueno, en términos de humor, hacer una analogía, ¿no? Entonces, bueno, decía Matt Ridley que la innovación sucede cuando las ideas tienen sexo, ¿no? Es decir, tengo una idea que una oportunidad cristaliza. Entonces, si entendemos esto y si creemos que eso sucede, bueno, en el sector público, digamos que, bueno, y esto es en general, en cualquier sector, también el privado, creo que aún a día de hoy, la innovación es un poco como el sexo en la adolescencia, ¿no? Todos hablan de ella, todos sus directores, todos sus cargos representativos están diciendo que son muy innovadores, pero hay pocos que la practican en serio, ¿no? Quiero decir, hay mucha innovación florero, está ahí, está bien, tiene que estar en nuestro plan estratégico, tenemos que salir a decirlo, pero realmente que nos lo creamos y que lo practiquemos en serio, pues bueno, hay bastantes menos. Si esto le añadimos lo de pública, pues imaginaros hacer sexo en la adolescencia en un ámbito público, pues bueno, genera cierto pudor, ¿no? Si además decimos que va a ser abierto con cualquier persona, con cualquier número de personas, pues nos parece como excéntrico y atrevido. Bueno, pues eso es la innovación pública abierta o lo que genera de sensación a muchas entidades públicas cuando te acercas a ellas, ¿no? Es como si le estuvieras planteando que fueran a hacer una orgía al parque que tienen ahí al lado. Bueno, para ir un poco desmitificando esto y que en algunos casos, pues bueno, ya se está abriendo un poco esta visión, pues estamos un poco en este sentido planteando cuáles son los resultados de trabajar de esta forma, ¿no? Entonces, lo que encuentras es que ves que hay soluciones innovadoras a los problemas, que además acabas desarrollando proveedores más competitivos. Y estos proveedores muchas veces son empresas locales, que además generas ahorros para la entidad pública. Con lo cual, en aquella ecuación, cuando decíamos menos recursos, estamos actuando sobre la ecuación. Mejoramos la prestación de servicios públicos y, por tanto, generamos ese valor público. ¿Por qué? Porque también mejora la percepción que la ciudadanía tiene de la entidad que le presta esos servicios públicos. Entonces, realmente conseguimos, sin quererlo, aquello que todos los políticos están diciendo ahora, que hay que transformar las entidades públicas, ¿no? Entonces, bueno, lo de transformar las entidades públicas hay que conseguirlo empezando por cuestiones que muestren cómo es ese proceso de transformación. Bueno, la segunda punto que nos supone este cambio en la innovación pública abierta, recordemos, el primero era la transformación, el segundo es la colaboración. Y esta colaboración representada de esta manera,
una colaboración de las 3P, una colaboración público-pública, de entidades de ámbito público. Hay muchos problemas que a veces no pueden ser resueltos a nivel local y necesitamos la instancia regional o incluso el ámbito más nacional o federal. La instancia público-privada, que es lo que genera estas conexiones entre el ecosistema innovador y el sector público, y también la colaboración privada-privada. ¿Por qué? Porque en este nuevo esquema posiblemente muchas grandes empresas se tengan que aliar con startups o empresas mucho más dinámicas, porque lo que exige también la colaboración o este nuevo esquema de innovación público abierta es que igual que el sector público se vuelve más activo, que es que el sector privado también reaccione de manera más ágil. Y seamos realistas, el sector privado, hay muchas empresas que son muy lentas y que están habituadas a que el sector privado o el sector público actúe con ellas de una determinada manera que no les obliga tampoco a ir más allá. Entonces, cuando el sector público realmente empieza a apostar, empieza a arriesgar sus fondos para desarrollar estas políticas de innovación abierta, lo que necesitas también es un sector privado mucho más comprometido y mucho más ágil. Y a día de hoy lo encuentras mucho más en las startups o un poco todo lo que se están llamando las empresas GovTech, ¿no? Aquellas empresas que utilizan tecnología y que utilizan una forma de trabajar mucho más ágil para desarrollar problemas o resolver problemas de ámbito público. Lo tercero que necesitamos, aparte de la transformación y la colaboración, es el desarrollo de nuevas capacidades. Y estas nuevas capacidades tienen que ver, un poco, bueno, esto está sacado, ¿no?, del Foro Económico Mundial, de las 10 habilidades para el 2025, que es pasado mañana. Entonces, veis que aquí tenemos el pensamiento analítico en la innovación, las estrategias de aprendizaje continuo, la resolución de problemas complejos, la creatividad, la influencia, es decir, el empezar a entender que el liderazgo va de influencia y ya no va de autoridad. Hay gente que todavía no lo ha entendido, pero eso es así. Y del uso también de tecnología, ¿no? Entonces, todas estas capacidades hoy por hoy no están prácticamente instaladas o no se han desarrollado y no se han trabajado para que estén más desarrolladas en el sector público. Y es necesario trabajar para poder generar estos ambientes de innovación pública abierta. Me gusta resumir un poco que todas estas capacidades se resumirían que entráramos por las administraciones públicas y nos encontráramos de manera constante con protones polímatas creativos, ¿no? ¿Y qué son estas personas? Bueno, pues protones porque serían personas cargadas con carga positiva, ¿no? Que al menos se dirigirían a nosotros y nos responderían con una sonrisa. Polímatas porque tendrían un conocimiento un poco como en TEL, ¿no? Si yo soy una persona de derecho que toda la vida me he dedicado a los temas de contratación pública, pues posiblemente ya no pueda ser solo así, porque también tenga que saber algo de tecnología. Si soy un ingeniero informático que simplemente he estado en la parte vinculada a prestar servicios de Smart City y me olvido de todo lo demás, pues tampoco me irá bien, ¿no? Entonces, necesito generar ese conocimiento que me permita nuevas disciplinas y, ¿por qué no? Y creo que más importantes, todas las que tienen que ver con las humanidades. Y finalmente le tendríamos que añadir el tercer objetivo, que es el de ser creativos, ¿no? El de tener un poco esa visión de pensar en explorar nuevas oportunidades o nuevas ideas que no hayamos puesto en marcha antes. Entonces, necesitamos generar cada vez más en nuestras administraciones públicas protones polímatas creativos o creativas. Esto diréis, ¿qué revolución? ¿No es posible? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, creo que ya hace tiempo que se hace, no de manera recurrente o no de manera constante en todas las entidades públicas, pero sí más o menos hace 50 años ya se empezó a trabajar con esta visión y con este paradigma, ¿no? Y esto nos tenemos que ir a Estados Unidos, 1969, NASA, el hombre en la luna. Todo esto refleja el cambio de paradigma con el que estoy comentando, ¿no? Primero, una visión hacia una misión. Queremos
poner el hombre en la Luna, como sector público estamos apostando a desarrollar una gran misión. Pero ahora cada entidad pública puede poner en marcha muchas misiones. Es decir, hay ayuntamientos que están poniendo en marcha la misión de descarbonizarnos, la misión de erradicar la pobreza en ciertos ámbitos, la misión que realmente queremos conseguir vinculando y generando todas las conexiones para hacerlo. Por lo tanto, hay una entidad pública que tiene una iniciativa y que además que esa iniciativa va a tener que necesitar para resolverse de desarrollar tecnología o de desarrollar innovación. Y esto nos lleva, un poco volviendo a lo del cambio de lenguaje, a cambiar la forma en la que nosotros nos hacemos las preguntas o pensamos a la hora de poner en marcha nuestros procesos, ¿no? Entonces, en este caso, la NASA, cuando le dicen que hay que poner un hombre en la Luna, imaginaros, empezó a pensar en, bueno, pues no vamos a tener espacio para los contenedores de la comida. Además, no podemos cargar más peso porque nos dicen que cada gramo de peso influye en la viabilidad técnica de la misión y que además esto se tiene que conservar por más de 13 días. Es como, no tenemos solución a esto. Bueno, la solución a esto fue el desarrollo por primera vez de la comida liofilizada, ¿no? Entonces, veis que cuando una entidad pública plantea un problema, el sector privado puede tener una solución y puede tener una oportunidad de desarrollar un negocio a través de esa solución. También se plantearon que había que mantener la nave limpia, que iban a ser en una situación un poco difícil con todos los temas de gravedad, y eso dio lugar a que se desarrollara la aspiradora inalámbrica. Y aquí os pongo, esta es la primera aspiradora inalámbrica, que la patente de la aspiradora la tiene Black & Decker. Por tanto, en este escenario también de trabajo, lo que estamos haciendo es que el sector público impulsa, pero el sector público lo que va a permitir es que una vez que asume ese riesgo tecnológico, el riesgo comercial lo asuman las empresas para poner en marcha poner en el mercado esos productos. Bueno, esto que sucedió hace 50 años, pues en Estados Unidos llevan más tiempo trabajando en ello y llevan pues desde el año 60 poniendo en marcha un programa que es el SBIR, que es un programa que financia este tipo de desarrollos, ¿no? En distintas fases, ya sean ideas, luego prototipos y luego la fase de comercialización, se van a financiar desde el sector público. Y os sorprendería que empresas como Amazon, empresas como Google, hace muchos años estuvieron financiadas dentro de este programa. Lo de la izquierda que veis ahí es Silicon Valley. Entonces, a nadie le extraña que años después realmente tenga un ecosistema tan potente y tan innovador, ¿no? Entonces, cuando los miramos y envidiamos un poco pues, el ecosistema que tienen y analizamos un poco de dónde viene todo eso, nos damos cuenta que la apuesta del sector público y la apuesta hacia la innovación pública abierta que llevan años practicando ha derivado en desarrollar este ecosistema de innovación tan potente, ¿no? Entonces, en esencia, lo que tenemos es que empezar a cambiar y poner el foco en los problemas, pero en los verdaderos problemas. Esto nos lleva a buscar esas soluciones que nos respondan a esos desafíos y que sean un poco esos proveedores los que desarrollen esas soluciones, ¿no? ¿Qué nos va a hacer? Que vamos a tener que cambiar tanto la visión de la demanda como la visión de la oferta, ¿no? La demanda, entendido como el sector público, que va a empezar a contratar tecnología del mañana en lugar de comprar lo que ya existe. Porque cuando tiene ese problema no sabe si está resuelto como tal. Y en caso del sector privado, lo que vamos es a entender que el sector público es nuestro socio y nuestro compañero de viaje en estos desarrollos. En esencia, esto es un gran cambio de paradigma porque nos cambia la forma en la que el sector público y el sector privado llevan años relacionándose, ¿no? Bueno, pues ¿qué recomendaciones para poner en marcha o entrar en estas nuevas dinámicas? Primera, que lo que tenemos es que promover el desarrollo de estos ecosistemas GovTech mucho más dinámicos en el ámbito local. Y cuando hablamos de un ecosistema GovTech,
¿de qué hablamos? Bueno, pues hablamos de un ecosistema donde los gobiernos van a colaborar con startups, con scale-ups también, que ya tienen más desarrollo, con MIPYMES o con grandes empresas que tienen esta capacidad o esta visión de propósito público, que utilizan datos, que utilizan tecnologías digitales, que utilizan metodologías innovadoras a la hora de desarrollar y de gestionarse, y que se generan estas alianzas, ¿vale? Estas alianzas que además nos va a conectar también con los organismos que van a financiar o con los fondos que empiezan a generar la financiación de todas estas empresas. Por tanto, en un ecosistema GovTech lo que tenemos es dos grandes mundos, el mundo de los gobiernos, el mundo de las startups o el mundo de la oferta. A mí me gusta más que hablar de las startups, el mundo de la oferta tecnológica innovadora. Es decir, tenemos una oferta tecnológica que es innovadora y tenemos un gobierno que es emprendedor. Cuando tenemos esos dos mundos y hacen conexión, sí o sí, o en la mayoría de los casos, van a tener que conectarse, o la gran puerta de conexión es la contratación pública. Es como el problema del sector público lo vuelvo una contratación para que el sector privado pueda hacerlo, ¿vale? Y dentro de esa contratación pública, pues emerge como una gran posibilidad la compra pública de innovación, que nos referimos a ella cuando lo que estamos comprando no está todavía en el mercado y hay que desarrollarlo para ese primer cliente. Pero no es exclusivamente los ecosistemas GovTech, no solo es compra pública de innovación, porque puede ser que mi problema se resuelva con un proyecto, con un producto que ya está en el mercado, pero que no está todavía integrado al sector público y que el sector público puede ayudar a esa empresa a que desarrolle esa solución, la perfeccione para él, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando un poco más de compra pública, no tan de innovación, porque lo que desarrollo no es innovación, pero sí emprendedora, porque lo que estoy buscando es potenciar el emprendimiento a la hora de desarrollar esa compra, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con esto? Que los ecosistemas GovTech están emergiendo en los últimos, diría, 4 o 5 años. El más antiguo, pues tiene ahora ya, a principios de 2023, ya casi 5 años, a modo de laboratorios. ¿Y por qué laboratorios como el punto álgido de estos ecosistemas? Porque digamos que dentro de estos laboratorios se empieza a funcionar dentro del sector público de manera transversal a todas las áreas de gobierno, buscando esas problemáticas y empezando a generar esas conexiones con el exterior. Estos laboratorios, curiosamente, en América Latina son muy incipientes. De hecho, solo hay una iniciativa ahora mismo de BitLab para poner en marcha algunos laboratorios a nivel muy puntual. Se está trabajando en alguna ciudad, pero como apuesta de ciudades, pues bueno, existe en Medellín, en Colombia, un laboratorio que es MEDEI, y a nivel nacional también existe, pues bueno, en Colombia el MILAB, y luego, bueno, Brasilab en Brasil, que opera más, pero no es un laboratorio de iniciativa pública, ¿no? Sino es más de iniciativa privada y está más enfocado a fortalecer la oferta tecnológica. Esto nos lleva a pensar que hay pues, un gran campo para que se desarrolle estos laboratorios en el caso de México y concretamente también en Chihuahua, porque sí ya hay un sector privado muy consolidado, con capacidad de innovar, y lo que necesitas pues, es ese sector público que le dé la oportunidad de hacerlo, ¿no? ¿Qué necesitamos entonces? Bueno, pues necesitamos alinearnos internamente desde el sector público con todas las áreas de gobierno, tanto a nivel local como a nivel también con la escala regional. Necesitamos proyectar las capacidades individuales de las personas que trabajan en esas entidades públicas de manera mucho más colaborativa para generar esas conexiones hacia el exterior. Esto es un poco lo que se evidencia o un poco lo que se trabaja cuando se ponen en marcha
estos ecosistemas GovTech y un poco esta forma revolucionaria, diría yo, porque sí toca un poco los esquemas de pensamiento y los esquemas de trabajo, pero luego uno se da cuenta que es muy sencillo y piensa, ¿por qué no trabajaba de esta forma antes, ¿no? Entonces, bueno, estamos iniciando año, parecería que es un buen momento para cambiar la forma en la que venimos haciendo las cosas. Así que nada más, muchísimas gracias y bueno, vamos a esperar que el 2023 sea el año GovTech para Chihuahua. Un saludo.